días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de las máquinas de vending, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta tercera semana de febrero comenzó con el report de las vacantes laborales en Estados Unidos, el cual fue muy positivo y se ha confirmado que el número de vacantes laborales está aumentando, lo cual aleja el fantasma de una crisis inminente y ha llevado a que las bolsas hayan tenido una semana pues bastante tranquila a grandes rasgos. Los resultados trimestrales de muchas empresas han continuado y bueno, quería remarcar quizás una empresa porque es un caso bastante curioso y la verdad es que yo sigo bastante ahora a las empresas cíclicas y lo que pasa cuando sacan los resultados, ya que no se espera que tengan buenos resultados ni la cotización ya digamos que refleja que va a haber un decrecimiento. Y este es el caso de IPGP, que es la empresa líder en láseres de fibra óptica y es una empresa buenísima. El fundador tiene el 40%, de hecho creo que es el inventor de este tipo de láseres. Es, bueno, una empresa muy muy buena y que hace no tanto estaba a 30 veces beneficios y cuando la gente parece ser se ha enterado de que pues tiene un componente cíclico bastante importante, pues se ha ido hasta los 10, a PER 10 más o menos. Y lo que me parece más remarcable es que esta semana publicaba resultados. Los resultados no han sido buenos, de hecho las ventas se han reducido respecto al año pasado. Evidentemente el resultado operativo también ha empeorado claramente y aún así la acción subió un 8%, ¿no? Y aquí está lo curioso del asunto y uno podría decir, bueno, los resultados han empeorado, pero el guidance seguro que ha sido bueno y por eso ha subido. Bueno, pues el guidance tampoco es que fuera muy bueno, o sea, no dicen que ven ciertos brotes verdes en China, etcétera, pero es decir, es una empresa cíclica con resultados que ha empeorado y dando un guidance que no es muy espectacular y sube un 8% en bolsa ese mismo día. Y eso refleja lo difícil que es acertar los movimientos a corto plazo, ¿no? Y algo similar pasó en Renault hace un par de días, que los resultados no fueron espectaculares, los beneficios bajaban y aún así la acción subió. Y esto pues te hace ver que nunca sabes lo que está en el precio de una acción y que es extremadamente difícil, aun teniendo la información previamente de lo que va a hacer la empresa, adivinar hacia dónde va a ir en el corto plazo. También publicaban resultados dos compañías bastante conocidas en la comunidad inversora española, que son MTY y Constellation Software, y con, digamos, resultados bastante dispares. MTI pues publicó cómo las ventas comparables de sus restaurantes habían disminuido y eso pues evidentemente no es una señal positiva, al menos para el mercado. Realmente MTI ha tenido muchos años ventas comparables decrecientes y eso no ha sido un problema para seguir componiendo de forma sistemática, pero el mercado sí que es algo que suele achacar y además hay que tener en cuenta que ahora mismo en el, digamos, sector de comida rápida y restaurantes, los comparables están siendo bastante decrecientes en Estados Unidos y bueno, sí suele ser algo un poco cíclico. Hay momentos donde sube y baja que no tiene tanto que ver con el ciclo económico. O sea, cuando viene una crisis o así, pues las ventas comparables caen un 3% o así, es bastante poco. Pero sí que durante épocas de bonanza incluso puede haber pues ventas comparables decrecientes y parece que estamos yendo a un ciclo, a una parte del ciclo donde las ventas comparables se van a reducir. Además de ello, pues ha habido pues noticias no muy buenas, pues porque ciertas marcas adquiridas en Kahala, que había sido su gran adquisición, pues han tenido un write-down y han tenido que reducir su valor y todo eso pues ha llevado
a que la acción bajara un 12% el día de los resultados. También, ahora que MTI pues tiene conference calls, algo que no había pasado en 20 años, pues se hacen preguntas sobre el delivery, que me parece un tema muy muy interesante y que nadie tiene la solución. Y ahí es un tema que anteriormente pues habían dado un poco largas y no se sabía qué estrategia tomarían, pero el delivery sí que va a cambiar el negocio de restauración y no se sabe si para bien o para mal para este tipo de compañías, ya que siempre que las ventas sean incrementales, es decir, no canibalice que la gente vaya a un restaurante, pues eso es positivo, aun por mucho que las plataformas de delivery se lleven un 30%, que tú tengas tu cocina con una tasa de utilización más alta, pues eso siempre es positivo. El problema es que te ocurra un Inditex o todo lo que ocurre con el retail, que es que como empieza mucho el negocio online, o aquí sería el negocio delivery, eso te quite ventas de tus negocios en restaurante y eso al tener costes fijos pues comienza a tener pérdidas, mientras que el delivery tiene unos costes variables muy altos. Y estas preguntas, que son las más interesantes, se hacen en la conference calls de MTI y bueno, ellos mismos no tienen la respuesta ante este fenómeno, pero son conscientes de que ese dilema es posible que llegue y que tienen que tener una solución. La otra gran conocida que presentaba resultados en Canadá era Constellation Software, con unos resultados bastante buenos en general y con el anuncio de un gran dividendo, que no es lo más habitual en este tipo de empresas, pero parece que quizás pues no es tan fácil, digamos, hacer compras todo el rato y gastar todo tu flujo de caja libre en adquisiciones, y han decidido dar un dividendo. Y lo que me parecía destacable en estos resultados es cómo Constellation paga un 1,1 veces ventas por sus adquisiciones, cuando en el mundo del software pues se paga 4 veces al menos para comprar este tipo de empresas de software. Y se puede ver por dos lados, ¿verdad? Porque está el lado de qué bien compra Constellation, pero por otro lado, evidentemente, Constellation no está comprando, digamos, empresas muy buenas. Está comprando, de hecho, posiblemente colillas, digamos, en muchas ocasiones. De hecho, en el informe de este trimestre se decía que se hizo una compra por $0. Es decir, compraron una empresa en reestructuración que tendrían que aportar capital después, pero por la que no pagaron absolutamente nada. Y bueno, esto es Constellation Software, ¿no? Muchas veces parece que es una empresa de gran calidad, y lo es, pero que no hay que ocultar lo que hace. O sea, compra compañías pues, que dan un software a gobiernos o a ciertas empresas, compañías que no son las mejores antes de ser adquiridas, y luego pues suben precios. Y suben precios, el EBITDA sube, el churn aumenta, o sea, la retención baja, pero no les importa. Además de ello, pues intentan aportar a esa empresa una visión de rentabilidad sobre el capital invertido, ¿no? Y eso pues hace que esas empresas mejoren, pero no hay que ocultar lo que hacen. O sea, suben precios, algunos se van, pero aún así eso compensa. Y es curioso, y yo creo que pasa tanto en MTI como en Constellation. Son empresas de gran calidad, por así decirlo, o se las conoce por ser empresas de gran calidad, pero lo que luego ellos hacen es muy deep value. O sea, no compran compañías bonitas, realmente. Si ves MTI, compra cadenas de franquiciados, muchas veces que están en decrecimiento, con pérdidas y que van a peor. Luego lo que hacen es quitar toda la parte de oficina, ¿vale? Eso
hace que entren en beneficios y además pues consigue, pues con toda la experiencia que tienen de múltiples años, hacer que esa tendencia a la baja se pueda revertir. Y eso está muy bien. Pero la compra en sí es comprar colillas. Y Constellation en parte es eso mismo. O sea, comprar empresas con no mucho glamour, pero digamos darle una vuelta, o sea, aumentar precios y dar con esa filosofía de reinversión de capital a unas rentabilidades altas. Como curiosidad, yo en el episodio 61 hice el análisis de Expel, que es una empresa de láminas de protección de pintura para coches. Y bueno, todo eso vino pues porque yo sigo mucho a MKBHD, que es un youtuber de los más famosos en cuanto a tecnología, y él tiene un Tesla llamado Apollo y que tiene pues todo el recubrimiento de Expel, y tuvo un accidente hace unos 3-4 meses y me ha parecido especialmente interesante que cuando tuvo este accidente ha llevado el coche a reparación y claro, tú cuando reparas todo lo que es la carrocería, pero tienes que ponerle otra vez la lámina de protección de pintura nueva. Y en la carrocería le decían, oye, te ponemos la nueva lámina en el otro lado también, que no ha tenido ningún accidente. Y este decía, sí, ponédmelo. Y luego, de hecho, es el seguro el que paga todo. Es decir, hay un problema, se suele llamar el agency problem, que es que el que toma la decisión no es el que paga, en este caso es el seguro, y esto parece que se cumple en Expel también, que es Marqués, el youtuber, el que tomaba la decisión de sustituir la protección de la pintura en el otro lado, que no estaba dañado, mientras que era el seguro quien pagaba eso. Y eso unido a que al carrocero muchas veces le da igual poner Expel o Santec o el tipo de filamento de protección, pues hace que haya un problema de agencia bastante potente en Expel, lo cual como accionista pues me encanta. Sin embargo, este episodio no va de esto, va de la idea de intentar encontrar explicaciones de por qué están las cosas baratas, ¿no? Y quizás lo que yo echo en falta muchas veces cuando se analiza y se expone un caso de inversión es que se dice, bueno, esto está a no sé cuántas veces flujo de caja libre y está muy barato y oye, es una muy buena inversión. Pero el problema de eso es que ¿qué estás opinando tú realmente de esa empresa? Que el mercado no opina así, ¿no? O sea que porque realmente alguien te está vendiendo esas acciones y tan baratas no estarán si alguien te las está vendiendo, ¿no? Y darle foco a cuál es mi opinión, porque siempre estás opinando. Tú cuando compras una acción o cuando la vendes, siempre estás opinando, y si piensas que no estás opinando y que estás simplemente comprando una cosa barata, es que igual no te estás enterando del caso de inversión, y son, de hecho, los casos más peligrosos para pérdida permanente de capital, ¿no? Pensar que no hay ningún tipo de riesgo, que no estás opinando nada y que es muy evidente, y luego te das cuenta de que del que no se enteraba eras tú y que pierdes dinero ahí. En este episodio yo propongo dos, digamos, modelos mentales donde de forma bastante consistente se suelen dar ineficiencias de mercado y que uno puede achacar para ver que algo está barato pero que el mercado se equivoca. Y uno de ellos es la doble velocidad, por así decirlo. Es decir, que una compañía sea muy conocida porque hace X, ¿no? Algo. Sin embargo, que haya otra parte, una subdivisión de esa compañía que hace otra cosa. Y digamos que esa parte X, por la que la compañía es conocida, no es muy buen negocio. Sin embargo, la otra parte nueva sí que lo es, y que crece mucho más y que tiene muchos mejores márgenes, etc. Y este tipo de situación
suele ser muy interesante. Porque cuando la nueva parte se convierte en suficientemente grande y suficientemente relevante, pues la perspectiva del mercado sobre esa empresa cambia. Y ese re-rating hace que, bueno, pues los múltiplos suban y que, bueno, una compañía que era vista de una forma cambie y ese tipo de situaciones ha hecho generar mucho dinero. De hecho, cuando hice el episodio sobre el origen de MTI, era eso mismo, ¿no? O sea, la empresa era conocida por ser tecnológica. Cuando esa parte se separa y solo queda el negocio franquiciador, la perspectiva del mercado cambia y hay una revalorización muy muy rápida y espectacular. Entonces, las dos condiciones para que esto ocurra, o sea, y que esta doble velocidad al final se acabe ejecutando y que haya un éxito en el caso de inversión, la clave es que la parte mala, que por lo que es el negocio conocido, pues pueda sobrevivir. Es decir, si es la parte mala y es lo que está penalizando a esa empresa en el mercado, pues al menos hasta que la parte nueva, digamos, tome las riendas, tiene que ser capaz de sobrevivir. Porque si tú estás en el negocio de vender videojuegos en tiendas y tienes otra parte que es muy innovadora y que está creciendo mucho, eso está bien, pero quizás es que el negocio del retailing se va y antes de que la nueva parte pues tome las riendas, tú ya te hayas arruinado. Y por otra parte, la segunda condición es que no puede ser muy obvio, porque si ya es muy obvio y si la nueva parte, el nuevo sector de la empresa ya es el 60% de las ventas, pues lo más seguro es que ya esté en precio todo eso y que realmente el caso de doble velocidad pues ya esté computado en el precio. Creo que este tipo de casos de inversión, pues a mí, quien me conozca, pues sabe que me gusta mucho y muchas de las inversiones que hago pues van en ese sentido, ¿no? Pues MyXT Wine es un retailer, pero a la vez tiene toda una plataforma de directo al consumidor que va a una velocidad completamente diferente. Y bueno, incluso Facebook se podría considerar eso mismo, ¿no? O sea, Facebook, la parte vieja o el Facebook de toda la vida, es algo que progresa muy lentamente y apenas crece, creemos, pero Instagram crece muy rápido. Quizás ahí el problema es que son el mismo negocio. O sea, es el negocio de publicidad, uno crece más rápido que el otro, pero es el mismo negocio, mismos márgenes, etcétera, ¿no? Mientras que en otros casos, si consigues que el negocio nuevo sea otro tipo de negocio, pues el re-rating es más fácil. Y por ejemplo, pues en Amazon ocurrió con AWS, que al ser un negocio pues completamente diferente al retail, pues eso hace que la compañía tenga un re-rating y una valoración mucho más alta. Otra compañía que me gusta y que básicamente el caso de inversión es esto mismo, es Linamar, que es una compañía de autoparts, que es un sector de lo más odiado que puede existir en el mundo y de los más competidos y vamos, un desastre de sector, pero es una compañía que adquirió Skyjack, que Skyjack hace todo tipo de maquinaria de elevación y acceso y esta compañía la adquirieron por 30 millones de nada en Canadá y pues, al principio hacía 13 millones de EBIT y ahora hace 240. O sea, han multiplicado por 20 el resultado operativo de esta empresa en un sector que apenas crece y llegando a tener los mejores márgenes de ese sector. Es decir, o sea, es una empresa que aprovecha su escala de auto y de proveer componentes de coches en todo el mundo y ha hecho pues pasar una compañía canadiense pequeña como era Skyjack a todo el mundo y convertirse en un líder de ese sector. Y si tú miras las valoraciones por las que
están Jaulot, Oshkosh, Manitou y T-Rex, que son las 5 compañías que tienen el oligopolio del sector, pues ya te sale que media compañía ya es Skyjack, e incluso transacciones pasadas hacen que pueda valer mucho más. Y claro, el mercado, ¿por qué pasa desapercibido esto mismo? Pues yo como lo veo es que, o sea, cuando dan una entrevista a Linda Hasenfratz, que es la CEO, tú ves por detrás de ella todo tipo de elementos de motor, mecanizados, de coches. Y claro, tú ves esa imagen y realmente querías ponerte corto, porque con el coche eléctrico todo lo que es mecanizado de propulsión, motores, bielas, etcétera, todo eso no va a existir. Entonces, si tú ves esa foto y piensas que es una compañía de autoparts, pues no ves que haya ninguna ocasión. Pero con compañías como Skyjack y McDonald's ahora en agricultura, pues creo que se puede producir esa doble velocidad que pueda llevar a que se valore la empresa de otra forma y que, bueno, pues pueda valer múltiplos de lo que valga ahora en bolsa. Otra idea que creo que funciona bastante bien para encontrar ineficiencias en el mercado es empresas que funcionan con unidades. Y un ejemplo de este tipo de caso de inversión es Gym Group, que es muy conocida en España, pues porque Valentum la descubrió y otros muchos la llevan en cartera. Y es que pues esta empresa hace gimnasios y estos gimnasios tardan un tiempo en dar el EBITDA, digamos, estacionario de esa instalación. De hecho, pues tardan 2 años y los primeros meses pues tienen ciertas pérdidas, pues porque hay ciertos costes, todavía toda la gente que se puede apuntar en ese gimnasio pues no se ha apuntado y muchas cosas más, ¿no? Además, en cuanto a CAPEX, pues es muy fuerte, es decir, tú cuantos más gimnasios hagas, pues vas a crecer más, pero al principio todo eso hay que financiarlo. Y entonces esto lo que produce es que a corto plazo haya desfases entre lo que es el run rate EBITDA y el run rate de ventas frente a lo que tienes en el año fiscal correspondiente. Es decir, tú puedes tener un EBITDA de 10 millones en un año fiscal, pero con los gimnasios que tú ya tienes en ese año ya serías capaz de hacer pues 30 millones, ¿no? Y esto hace que... Esto, de hecho, es lo que ocurre también en Constellation de cierta forma y en MTI, que te pueden parecer caras con los datos del año fiscal correspondiente, pero si haces los cálculos con el número de unidades que ya hay o el número de adquisiciones que ya se han hecho, pues pueden estar no caras, ¿no? Y alguien que ve los números del año fiscal puede pensar que necesitarías un crecimiento muy muy alto para justificar ese múltiplo, mientras que no necesitas un crecimiento, porque los gimnasios ya están o esas unidades ya están, ¿no? Y es un tipo de ineficiencia pues bastante sencilla y que sí que suele ocurrir y que ese desfase sí que puede dar a oportunidades interesantes. Para finalizar el episodio, quería comentar una empresa que justamente combina estas dos ineficiencias que yo veo, ¿no? Y esta empresa es Photo.me, una empresa de lo más curiosa que uno se pueda encontrar. Es la propietaria de Fotomatón, es decir, es la empresa propietaria de todos los fotomatones del mundo. Tienen toda una red de gente que recoge las monedas, hace reparaciones a estas máquinas, y es un negocio pues muy aburrido, muy especial, porque no hay nadie, no hay mucha gente haciendo esto. También tienen toda una serie de puestos de impresión de fotos y cosas similares. Y es un negocio bastante aburrido, muy plano, que no crece en ventas, pero con márgenes EBITDA del 30 y EBIT del 20, que no está mal, que no está para nada mal para un negocio así. Y la verdad es que, bueno, pues cuando alguien se hace un pasaporte o el DNI, siguen pidiendo fotos y bueno, los fotomatones viven de esas cosas.
puede haber un cambio regulatorio y les puede afectar, está claro. Además, lo que intentan hacer para evitar esto es, bueno, pues aliarse con gobiernos y que la propia máquina pues mande fotos, a esas fotos que se ha hecho a la administración y que todo sea más fácil y que pues aliándose con gobiernos pues poder mantener ese pequeño foso que tienen en cuanto a fotomatones. Además, ahora están intentando pues ofrecer a bancos una especie de fotomatón que te sirve para abrir la cuenta y similares. A mí todo esto no es que me guste realmente, pues porque pienso que a futuro el banco te puedas abrir la cuenta desde casa o similares. O sea, no creo que el futuro esté en que el banco tenga una especie de fotomatón donde tú te hagas la cuenta, sino creo que se va a llegar a hacer en casa y no necesites de esto. Entonces, no es el negocio que más me gusta del mundo. Me parece un negocio muy, muy raro y muy, muy especial. Y que funciona también, como he dicho, con unidades, etcétera. Pero la parte interesante es el nuevo segmento de Photo.me, que son las lavadoras. Y han empezado a hacer laundromats, o sea, locales de lavadoras y también de la misma forma que hacen máquinas expendedoras, pues poner lavadoras en la calle y así. Y han dicho, y esto lo siguen manteniendo, que tienen un 50% de EBITDA por máquina. Y esto es bastante impresionante, unido a que uno de los requerimientos que pone la empresa es que toda máquina que se ponga, sea pues el fotomatón o de impresión de fotos o lo que sea, como requerimiento necesita, digamos, tener de ventas lo mismo que cuesta fabricarla, ¿vale? El primer año. Y bueno, si esto lo juntas con un EBITDA del 50%, pues los retornos no son malos. Y esto lo hace pues una compañía bastante curiosa y que funciona con unidades, que crecen muy muy rápido y que creo que puede haber las dos ineficiencias que he mencionado. O sea, la empresa se la conoce por tener fotomatones, punto uno, y no por hacer máquinas de lavado. Los fotomatones tienen un margen del 30% de EBITDA y las máquinas de limpieza un 50%. Y además es una parte del negocio que crece mucho y funciona por unidades y entonces es más difícil de calcular los beneficios anuales. Y un poco la clave aquí, como en Gym Group, pasa pues por saber cuánto cuesta mantener una lavadora o un gimnasio. Y la verdad es que lo de la lavadora es bastante complicado. Porque yo, como en el caso de Expel también, pues he llamado a que me franquicien y ver un poco los costes que tiene una lavadora y cuánto duran. Te dice que una lavadora pues dura 10-15 años, pero claro, no estoy seguro de que eso sea así realmente. Pero aún así, el negocio es bastante mejor de lo que uno podría pensar. De hecho, pues una lavadora puede costar 8.500 euros y Photo.me, de hecho, le saca 18.000 euros al año de ventas y eso con un 50% de EBITDA, pues te pones en un EBITDA de lo que te ha costado hacer la máquina y el asunto es cuánto dura una lavadora. Y de esto me ha costado buscarlo un montón y de hecho no lo he encontrado claramente. Porque las Speed Queen, las típicas estadounidenses, duran 10.400 ciclos, pero hay otros sitios donde encuentras máquinas que duran 20.000 horas. Si cada ciclo son 30 minutos, pues aguanta 40.000 ciclos. Pues bueno, cambian mucho los números según la vida de la lavadora, porque eso va a tener un CAPEX de mantenimiento pues relacionado a ello. Pero bueno, no deja de ser un caso extremadamente interesante. O sea, la única compañía que tiene fotomatones en el mundo, que su sector de crecimiento son las lavadoras
y que tienen unos retornos bastante importantes en ello. Además, unido a ello, han empezado a comprar distribuidores de equipamiento industrial de lavadoras, y esto es lo más parecido a Envirostar, Heavy Industries, que uno se pueda encontrar más allá del propio Heavy. O sea, y de hecho es que compran las mismas compañías que Envirostar, que dan pues lavadoras a hoteles, a restaurantes y similares, y lo hacen por múltiplos muy, muy interesantes, y son negocios magníficos, como es el caso de Envirostar. Pero falta foco en el sentido de han hecho 2-3 adquisiciones y bueno, para hacer un negocio de distribución, pues un compounder de esto, pues necesitas hacer muchas adquisiciones, integrarlas bien, y parece que falta foco en ese aspecto. Y yo la verdad que no soy accionista de Photo.me, pero es de las pocas compañías donde sí que me gustaría ser activista, porque o sea, me parece que tiene una oportunidad increíble en el sector de las lavadoras y no en los fotomatones, que yo creo que deberían dejar de invertir en ese sector y deberían ponerse con el foco único de desarrollar el negocio de lavadoras y el negocio de distribución de partes de limpieza industrial, que vamos, tiene unas economics realmente magníficas y que yo creo que no están sabiendo ver eso mismo. Y esto es básicamente el caso de Photo.me, que tiene muchas componentes interesantes, que le veo que, bueno, falta un poco de foco en muchos aspectos, y creo que refleja el tipo de situaciones que suelen dar pie a ineficiencias de mercado, que son estos dos aspectos que he comentado en el episodio, que son todos los negocios que funcionan por unidades y los desfases que suelen ocurrir, y luego los negocios que tienen doble velocidad o dos patas que funcionan de forma muy diferente. Y con este caso terminó el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle a like en YouTube, en iVoox, escribid algún comentario. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.